Bien, vamos a continuar con pues, el último tema que mencionamos la última clase, que tiene que ver con el movimiento de proyectiles o el movimiento de tiro parabólico. Bueno, habíamos comentado cómo se ejecuta, ¿no? el movimiento. Habíamos utilizado esta animación. Le estoy compartiendo pantalla. Y bueno, pues habíamos visto que estos objetos, cuando se mueven, bueno, cualquier objeto cuando se mueve en un tiro parabólico, la componente X de la velocidad se mantiene sin cambios en todo el recorrido, mientras que la componente Y pues sufre modificaciones. No sé si con como que comentamos la última clase al respecto quedó alguna duda o vamos bien, todo claro hasta aquí. Parece que vamos bien, profe. Ok. Vale, bueno, entonces eso es en cuestión, digamos, muy conceptualmente hablando, es lo que estaría ocurriendo en el movimiento de tiro parabólico. Vamos ahora a hacer algunos ejercicios que tratan este problema. Bueno, en el chat les comparto el link para esa página para que, pues, cuando tengan oportunidad o tengan curiosidad o quieran verificar, ¿por qué no? Puedan utilizarlo como un medio para verificar sus cálculos, pues lo puedan hacer. Bueno, vamos a ir entonces, les comentaba, hacer ya algunos ejercicios al respecto. Bueno, en esta situación, las ecuaciones que vamos a utilizar ya no son 2, sino ahora son 4. Porque ahora tenemos que analizar lo que pasa en el eje X, tanto en la posición como en la velocidad, y lo que pasa en el eje Y, tanto en la posición como en la velocidad. Así que vean que la estructura es exactamente la misma de las ecuaciones o de los problemas anteriores, donde el movimiento se ejecutaba solo de forma horizontal o solo de forma vertical. Salvo el detalle, y es algo que comentamos también la clase de pasada, que en el eje X no va a haber aceleración. La velocidad se mantiene sin cambios, algo que ya habíamos mencionado hace unos minutos. Y el eje Y, pues vean, por la presencia de este término, la velocidad en la dirección Y va a estarse modificando. Esa componente va a ir modificándose conforme va transcurriendo el tiempo. Bueno, así que en los ejercicios, cuando ustedes ya, bueno, que ya deberían comenzar a resolver a los que están en Classroom, tengan presente que dependiendo de cada ejercicio, habrá que hacer uso o bien de las 4 ecuaciones, o de una, o de 2, o 3 de ellas. Todo va a depender de lo que el problema les pida, de lo que el problema les está dando como información. Pero lo importante a resaltar aquí es que estas 4 son las ecuaciones básicas que necesitamos para analizar un movimiento de tiro parabólico. Bueno, vamos a comenzar diciendo algunas características importantes a tomar en cuenta en el tiro parabólico. Bueno, en el tiro parabólico hay algo que en la literatura, en los libros o en internet, ustedes van a encontrar que se llama el alcance horizontal máximo. Ese alcance horizontal máximo, como aquí está escrito, es la máxima distancia que recorre un objeto, y aquí viene la parte importante, bajo la condición de que este objeto regresa a la misma altura de salida. Y esa altura de salida generalmente la vamos a tomar como 0, es decir, como si fuese el suelo. Una pelota que es pateada, una lata que es pateada, cualquier objeto
que inicie su movimiento desde el origen, siga una trayectoria parabólica y después regrese al suelo, a esa misma altura, vamos a llamarle a la distancia total que recorre horizontalmente como el alcance horizontal máximo. Y se suele denotar con la letra R mayúscula. ¿Es claro esto? Sí, sí, profe. ¿Sí? Vale. Entonces, aquí, muy importante que ustedes recuerden esto. El alcance horizontal máximo se define siempre y cuando el objeto regrese a la misma altura de la cual partió, que generalmente se toma como el cero. Eso quiere decir que la parábola que va a dibujar este objeto va a ser simétrica, como lo tenemos aquí en la figura. Así que cuando un objeto describe una trayectoria parabólica, simétrica, la separación entre este punto inicial y el final, en el eje X, es el alcance horizontal. Ahora, no solamente eso va a ocurrir con la distancia recorrida de forma horizontal, sino con el tiempo que dura en el aire. Se conoce como el tiempo total de vuelo al tiempo que tarda este objeto en regresar a la misma altura de la cual partió. Y este tiempo total de vuelo se puede determinar de dos maneras. La primera, tomando en cuenta el tiempo que toma el objeto para subir, para llegar al punto más alto de la trayectoria parabólica antes de comenzar su descenso. A ese tiempo le podemos llamar como el tiempo de subida o tiempo para subir. Y después tenemos el otro tiempo, que es el que tarda en caer, desde la posición más alta hasta el suelo nuevamente. Tiempo en caer. Bueno, cuando la parábola es simétrica, el tiempo total de vuelo se calcula como 2 veces el tiempo para subir o 2 veces el tiempo para caer. Así de forma bastante simple. ¿De acuerdo? Y nuevamente, solamente si la parábola que dibuja el objeto es simétrica. Si no, el tiempo total de vuelo no se calcula así de tan simple. Por ejemplo, vean esta situación. Imaginemos esto. Un objeto que está en un edificio, que tiene cierta altura, y queremos calcular el tiempo que tarda esta pelota o ese objeto en llegar al suelo. Ese tiempo va a ser el tiempo en que estuvo en el aire. Pero como pueden notar, esta parábola no es simétrica. Si utilizáramos estas mismas ideas, así como tiempo total de vuelo igual a 2 veces tiempo en subir, igual o 2 veces tiempo en caer, estaríamos cometiendo un error. Porque lo que estaríamos calculando con esa ecuación sería este tiempo. El tiempo en esta sección. Ahí vean que la parábola sí se mantiene simétrica. Pero el objeto siguió avanzando hacia abajo. Y entonces la pregunta sería, y bueno, ¿y este tiempo qué pasa con él? Pues la ecuación de que tenemos arriba escrita no lo estaría considerando. Así que si la parábola no es simétrica, aquí hay que hacerlo con cuidado. Y lo mismo el alcance horizontal. Vean, el alcance horizontal en esta parábola asimétrica no nos estaría dando el recorrido total de este objeto desde el punto de lanzamiento, aquí, hasta el máximo desplazamiento que alcanzó de forma horizontal cuando llegó al suelo. Vean, es esta distancia que estoy marcando en color azul. Y si nos quedáramos con la parte simétrica, vean que el alcance en esa parte simétrica es menor a lo que sí recorrió realmente. Así que mucho cuidado. Cuando ustedes resuelvan problemas de tiro parabólico, debe de quedar claro si la parábola que está dibujando el objeto en su movimiento es una parábola simétrica o no lo es. Si es simétrica, estos dos conceptos los pueden aplicar ustedes sin ningún problema. Pero si no lo es, entonces el análisis es un poco
distinto. Y es de hecho el que vamos a realizar a continuación. Vamos a empezar con la parte más general y después pasaremos a la parte más simple, con parábolas simétricas. Bien, vamos a resolver este primer problema que nos menciona lo siguiente. Se tiene el caso de un jugador de básquetbol, el cual, como podemos notar en la figura, va a hacer el lanzamiento de un balón. Este lanzamiento del balón ocurre a una altura de 2.4 metros, claro, medido respecto al suelo, con una rapidez inicial P0 de 12 metros por segundo, con un ángulo de disparo de 35 grados sobre la horizontal, como muestra la figura. Y nos preguntan, ¿a qué distancia de la canasta estaba el jugador si, como nos menciona, logró anotar? Es decir, la pelota salió de las manos del jugador, avanzó siguiendo una trayectoria parabólica y llegó a la canasta. Llegó a este punto. Bueno, de acuerdo a la figura, a este punto. Entonces lo que nos pregunta es, ¿qué tan alejado, vean aquí abajo, qué tan alejado se encontraba el jugador a la hora de hacer el lanzamiento? Si es que, como menciona el problema, logró encestar. Y lo siguiente que nos preguntan es, ¿con qué ángulo, con respecto a la horizontal, entró el balón en la canasta? Vamos a empezar, pues, primero entendiendo el problema. Díganme si hay algún dato del enunciado que no quede totalmente claro, o de la figura. Todo está bien. Profe, en este caso no llega a la misma altura que inició, ¿verdad? Ahora queda como que más arriba, ¿verdad? Exacto. La canasta aquí está un poco más arriba del punto de lanzamiento. Por ejemplo, aquí voy a extender aquí esta línea hacia horizontal y esta otra. Y vean que la parábola no es simétrica. Bueno, ¿cómo vamos a comenzar a analizar este problema? Recuérdenlo, es mi sugerencia siempre. Antes de comenzar a hacer algún cálculo, hay que tratar de desmenuzar, de entender toda la información que nos está brindando el problema. Lo primero que hay que hacer aquí para conceptualizar todo es preguntarnos, ¿dónde vamos a colocar nuestro origen de coordenadas? A partir del balón, ¿no? Puede considerarse como a partir del balón o como vamos a hacerlo de manera, de hecho el procedimiento en este ejercicio, como lo van a ver, es lo más general posible. Y vamos a ver por qué. Vamos a considerar en esta situación, déjenme quitarlo aquí y esto también. Vamos a considerar que el origen se encuentra a nivel de suelo. Así que el eje X lo vamos a tomar justo en los pies o en la base de la canasta, del poste de la canasta. Déjenme ponerlo ahí. Ahí está. Ahí está el eje X. Y el eje Y lo vamos a alinear directamente con el balón. De esta manera. Así. Aquí está el eje Y. Ahora, al hacer esto, ¿en qué nos favorece? Bueno, que la posición inicial del balón en el eje X lo podemos tomar como 0.
¿Sí estábamos todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y aquí está, de hecho, el balón. Este punto rojo en la figura, en el diagrama de la derecha, representa el balón en su posición inicial. Ahora, como este balón respecto al suelo se encuentra a una determinada altura, que el problema nos menciona numéricamente de 2.4 metros, pues entonces el balón lo colocamos aquí arriba. Y vamos a denotar su posición como Y0 simplemente. ¿Vale? Ahora, ¿qué más podemos dibujar en este diagrama? La velocidad, el vector velocidad. Vean, el vector velocidad inicial va a ser este vector en amarillo que está formando un ángulo alfa, un ángulo de disparo, que en el problema nos dice que vale 35 grados. Mientras que el módulo de este vector en amarillo vale 12 metros por segundo. El balón es lanzado, sigue una trayectoria parabólica, llega a una altura máxima y después comienza su descenso en dirección a la canasta. Y suponiendo que este punto representa la ubicación de esta canasta, vamos a ver que este balón se movió de forma horizontal hasta una posición X. Hasta esta posición. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, vale. Ahora, de forma vertical, ¿qué sucedió? Pues este balón pasó de esta posición inicial Y0 hasta una nueva, que vamos a nombrar como YF. Y aquí entonces lo que estamos aquí representando son estas cantidades, pero bueno, tratando de ser lo más claro de qué está pasando con cada una de ellas. ¿Continuamos? ¿O hay algún comentario o alguna observación? Continuamos, profe. Ok, vale. Ahora, ¿qué pasa para la pregunta B? Nos dicen, ¿con qué ángulo con respecto a la horizontal entró el balón en la canasta? ¿Cómo podemos determinar el ángulo con el que este balón llega a la canasta? Bueno, pues para eso, en lo que hay que fijarnos es en el ángulo que forma el vector velocidad con la horizontal. Ese ángulo, la dirección del vector velocidad, es el que nos están preguntando en el inciso B. Así que para el inciso B, vamos a tener que analizar lo que está pasando con el vector velocidad final. No hay que perder de vista esto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí lo estoy comentando para que tengamos esto presente. Para el inciso B, la respuesta de con qué ángulo con respecto a horizontal entró el balón en la canasta es el ángulo que hace el vector velocidad en ese justo instante en que ocurre el punto que logra el jugador, cuando el vector velocidad hace un ángulo teta. Bueno, vamos a resolver este problema, como les mencionaba, de forma muy general. ¿A qué me refiero con general? Vamos a olvidarnos por un momento de los valores numéricos del problema. Porque el jugador no siempre va a lanzar a 12 metros sobre segundo. El jugador no siempre va a lograr que el disparo ocurra a 2.4 metros. Así que aquí lo vamos a llamar H, por ejemplo. Bueno, Y0. Simplemente Y0. El ángulo no siempre va a ser de 35 grados. Lo vamos a llamar simplemente alfa. Y el punto en el cual encesta, lo vamos a tomar como YF. Y vamos a olvidarnos por un momento de los 3.05 metros. ¿Vale? Así que vamos a plantear
lo que se conoce como el modelo para este problema. Y para esto, para realizar correctamente el modelo, vamos a tomar en cuenta la siguiente información que aquí les pongo. Vean. Este problema lo analizaremos mediante la construcción general del modelo, el cual tiene como base las siguientes cantidades que ya mencionamos. Tenemos una altura de lanzamiento o posición inicial que vamos a nombrar como Y0. Tenemos un ángulo de disparo, alfa. Tenemos el módulo de la velocidad inicial, que vamos a llamar V0. Y tenemos, o el problema nos menciona, la altura de la canasta, que la vamos a tomar como la posición final. ¿Vale? Esos son nuestros 4 parámetros básicos en este problema. Los vamos a asumir como conocidos, ya sea que nos den el dato numéricamente o no. ¿Si esto queda claro para todos? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ahora entonces, ya que tenemos esto identificado, ¿cómo iniciamos nuestro análisis? ¿Cómo comenzamos nuestro análisis? Es decir, ¿cómo podemos hacer uso de estas 4 ecuaciones para determinar, no hay que perder de vista, qué tan alejado debió de haber estado el jugador si logró encestar un punto al momento de que hizo el lanzamiento de ese balón? ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Cómo poder utilizar estas 4 ecuaciones? O una, o dos, o tres, o todas, no sé. A ver, analicen. ¿Cómo podríamos? ¿Qué se les ocurre? A lo mejor utilizando, en este caso como queremos encontrar la distancia que está sobre el eje X, ¿no? La distancia en el eje X, ajá, sí. Entonces, no sé, podríamos tomar la primera fórmula y decir, a lo mejor iniciar como que su posición inicial es 0 Ok, cierto, es 0. y así encontrar y tenemos la velocidad inicial también, ¿no? Tenemos la velocidad inicial, claro. Y lo que no sé si aquí, digámoslo, tengamos que hacer como una tipo de unión, porque pues va en 2 ejes, ¿no? Sí, va en 2 Entonces ejes. no El sé movimiento ocurre en 2 ejes. entonces no sé si tengamos que hacer un tipo de unión, no sé, la verdad es lo que se me ocurre, Ajá. con la fórmula de al lado, que también conocemos su posición inicial y su velocidad. Ok, a ver. Vamos a. Me Solo que parece interesante. desconocemos el tiempo. Ok, me parece interesante la propuesta. En la ecuación, en la primera ecuación de la posición en el eje X, claro, como nosotros ya orientamos nuestros ejes, podemos tomar como posición inicial 0. Ahí no hay lugar a dudas, lo podemos tomar como 0. Ahora, entonces en esta ecuación de la izquierda, la primera, el único valor que no conocemos es tiempo. Bueno, y tampoco XF. Sí, Sí. sí está. Ok. Ahora, ¿qué pasa en la ecuación de la derecha? ¿Conocemos la posición inicial? Sí. Numéricamente o no, pero el problema nos lo menciona. ¿Conocemos la posición final a la cual deseamos que este balón llegue? También lo conocemos. Sí. ¿Conocemos velocidad, el módulo de la velocidad con la que es lanzado? Sí lo conocemos. El ángulo de disparo también lo conocemos. G, claramente lo conocemos. Y entonces, ¿cuál es la única incógnita que está aquí? El tiempo. Y lo podríamos despejar para conocer el tiempo ahí y también conocer entonces el tiempo ya en la otra fórmula, en En la otra XF. ecuación ya Para así tendríamos tener que la posición conocer final. la posición final. Ok, entonces aquí hay,
Vale, estoy de acuerdo con que de alguna manera podemos conocer el tiempo. Pero ahora la siguiente cuestión es ¿dónde hacemos el despeje y dónde hacemos una sustitución? ¿Dónde será más fácil hacer un despeje? ¿En la ecuación de la izquierda o en la derecha? Bueno, va a ser más fácil La de en la la izquierda. ¿no? En la izquierda, exacto. ¿Y por Pero qué? ahí no conocemos dos valores. Así es. Ujú. A ver, en esta ecuación no conocemos dos valores. Tenemos dos incógnitas. Y aquí en la de la derecha, tenemos una incógnita nada más. A ver, analicemos lo siguiente. Si en la ecuación de la izquierda despejamos el tiempo y sustituimos esa ecuación ya despejada en la ecuación de lado, ¿con cuántas incógnitas nos quedamos? Con una. Con una. ¿Y quién es esa única incógnita? ¿Quién resulta ser? La XF. ¿Sí lo notan? Ujú. Sí, profe. Es decir, algebraicamente nos estamos olvidando del tiempo tal cual y nos estamos quedando con la incógnita que queremos conocer o con la única que sí nos interesa conocer en este problema. La posición final que el balón en la que se ubicó de forma horizontal. Ahora, otra pregunta interesante aquí a resolver es, ¿por qué podemos hacer este despeje? Perdón, esa sustitución. Me refiero a lo siguiente. De acuerdo a esto, podría ocurrir, es una pregunta, podría ocurrir que este t que aquí aparece en la ecuación de la izquierda puede ser un t1 diferente al t que aparece en la otra ecuación, por ejemplo, que aquí fuese un t2, o tienen que ser forzosamente el mismo tiempo. Porque si es el mismo tiempo, si estamos hablando de la misma variable en ambas ecuaciones, la sustitución procede sin ningún problema. Pero ¿cómo podríamos argumentar para que esa sustitución sí se puede hacer? A ver, vamos a analizar otra vez la figura. No, quiero que noten lo siguiente. Cuando este balón sale de las manos del jugador, sabemos que va a seguir una trayectoria parabólica. Eso queda, bueno, aquí descrito por estos puntos. Pero cuando este objeto avanza de izquierda a derecha, al mismo tiempo, ¿qué pasa en el eje vertical? También va aumentando hasta, se podría decir que la mitad del camino. Ok, muy bien. Entonces, hay movimiento también en el eje Y, en ese mismo momento. ¿Sí es claro? ¿Sí es esto claro? Es decir, al mismo tiempo, el balón ejecuta movimiento en el eje X y en el eje Y. Al mismo tiempo. ¿Sí es claro? Si se mueve, por ejemplo, un centímetro hacia la derecha, en el eje vertical se movió la correspondiente cantidad, lo que sea que se haya desplazado. Tampoco no tiene que ser igual un centímetro. Por ejemplo, 2 centímetros. Pero si avanza un centímetro hacia acá, por poner un ejemplo, hacia arriba también se mueve 2 centímetros, por ejemplo. Pero estos dos movimientos se ocurren en el mismo instante de tiempo. ¿Esto es claro? Sí, o sea, todo ocurre en el mismo tiempo, profe. Hay dos movimientos en el mismo tiempo, exacto. Por lo tanto, ahí está nuestra justificación. Ahí está la justificación de por qué
podemos en esta ecuación despejar la variable tiempo y después sustituir en la ecuación de lado. ¿Vale? Entonces, Sí, es correcto. podemos hacer el siguiente comentario entonces. Consideremos que el tiempo, variable t, que le toma a esta pelota desplazarse horizontalmente hasta la posición deseada, la posición X, es el mismo tiempo que le toma para desplazarse de forma vertical, desde la posición en la cual ocurrió el lanzamiento hasta la posición en la que ya está en la canasta. Es decir, de Y0 a YF. Es el mismo tiempo. Entonces podemos hacer esto. De la ecuación 1, o de la ecuación que teníamos hace unos momentos, la menciono aquí otros, esta. Quitando la X0, porque ya sabemos que vale 0, despejamos la variable tiempo. Y así nos queda. Díganme si están de acuerdo con ese paso. Sí, de acuerdo, ¿Sí? profe. Vale, ok. Entonces vean, al hacer ese despeje, estamos diciendo, ese es el tiempo que tarda este objeto, este balón, en desplazarse horizontalmente, desde donde abandona las manos del jugador hasta que llega a encontrarse en la misma posición en la cual está la canasta. Tomando en cuenta que se lanzó con una velocidad inicial, V0, y un ángulo de disparo alfa. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso que podemos hacer? Sustituir ese tiempo en la ecuación 2. Exactamente, sustituir este tiempo en esta ecuación. Vamos a hacer entonces esa sustitución. En la ecuación de la derecha que tenemos aquí, donde veamos t, la vamos a tener que reemplazar por este resultado, por este valor. Entonces aquí continuamos. Conocido el tiempo t que aquí tenemos, sustituimos en esta ecuación y tenemos este resultado. ¿De acuerdo? Se ha hecho la sustitución. Vean, donde estaba la t, el color azul, se ha colocado este valor que está en amarillo, la ecuación 1. Aquí está la t al cuadrado, entonces este término tiene que elevarse también a la potencia 2. ¿Qué más podemos hacer aquí? ¿Qué simplificaciones se pueden implementar? Nos conviene desarrollar el binomio, bueno, lo que tenemos encuadrado. Ok, podremos desarrollarlo, podremos elevar cada término a la potencia 2 en el tercer término. Y en el segundo, el que está aquí, ¿qué simplificación podríamos implementar?
A ver, ¿Cómo pongo esto. cómo era bueno, no sé si se pueda, pero si hacemos la multiplicación nos va a quedar o sea, los mismos, bueno, velocidad inicial por el seno por x sobre velocidad inicial coseno de alfa. Ajá, ¿Cómo es la tangente? La tangente es seno sobre coseno. así es. Entonces no sé si se puede simplificar eso usando, bueno, aplicando esa propiedad trigonométrica y dejándolo como tangente de alfa, bueno, tangente de x positiva. Sería tangente de alfa Sí, sí, sí. Bueno, es que sí, tangente de alfa de x. No sé por cómo X. mencionarlo. Ah, ok. Por Sí. X. Y Ok. también velocidad inicial, ¿no? O sea, tangente y también velocidad inicial. Ok, ¿qué pasa con la velocidad inicial en este término Se del hace medio? uno, ¿no? Exacto, este V0 se hace uno con este otro V0. Ah, ok, ok, entonces sería tangente de alfa por x. Exactamente, así es. Entonces, implementando lo que acaban de comentar, se llega a esto que aparece aquí ahora. Vean, en el término del medio simplemente queda X, esta X en amarillo, por la tangente de alfa, utilizando la identidad trigonométrica que nos dice que seno de alfa entre coseno de alfa es igual a tangente de alfa. Y en el último término, vean, se eleva al cuadrado, pues lo que se tiene que elevar al cuadrado. Quedó la x cuadrada, aquí en el numerador, en el denominador nos queda b0 al cuadrado y coseno cuadrado de alfa en el denominador también. Y aquí como un paso extra, esta YF que conocemos, la pasamos de este lado, cambiándole el signo, como tiene que ser. Y esta expresión que nos queda resulta estar igualada a 0. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Ok, No. vale. Ahora, yo sí tengo la siguiente pregunta. En esta última ecuación, ¿quién es nuestra incógnita? ¿Qué dato no conocemos? Ni X, ¿no? numéricamente, exacto, ni numéricamente ni nada, la cantidad de X. Exacto, la cantidad de X. Entonces, ¿cómo la podemos obtener? ¿Cómo la podemos llegar a X. conocer? Despejando x. Ujú. ¿Y cómo? ¿Será fácil hacer el despeje de X? Así como de X es igual a algo. Algo en términos de nuestras cantidades Y0, YF, alfa y B0. Mm, Es que bueno, o sea, si dividiésemos todos, espere, el x cuadrado está multiplicando a la fracción, ¿verdad? Sí, 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 sí. De Bueno, hecho, pues, a ver, para darles a ustedes una pista, a ver, hagamos la siguiente sustitución o identificación. Vamos a llamar a todo lo que acompaña X, a esta X cuadrada un A, una constante A. A lo que acompaña la X, en este término del medio, lo vamos a llamarlo B. Y a estos términos en los que no aparece X, que son lineales, son números, vamos a llamarlo C. Con esa sustitución, como de qué le ven forma a la ecuación de arriba. fórmula general. Ajá. Es una ecuación cuadrática que se resuelve mediante fórmula general. Exactamente. Ese es el procedimiento. La ecuación anterior es una ecuación cuadrática. Y pues como sabemos, una forma de resolver la ecuación cuadrática pues es aplicando la famosa fórmula general. Y la fórmula general pues es así casi casi de memoria, la sabemos. La incógnita x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac y toda esa operación entre 2 veces a. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Pues aplicar tal cual, fórmula general, donde b es la tangente de alfa, a
es toda esta división y C es esta resta. Contando también, o sea, tal cual están los términos o ya podemos sacar X. Creo que no, ¿verdad? ¿Cómo contamos los términos? O sea, como tal cual como están, los desarrollamos. Sí, en la fórmula general que aquí tenemos, vamos a tener que hacer la sustitución. Es decir, por ejemplo, ¿cuánto vale B en el problema que queremos resolver? Tangente de alfa. Pero ya sería tangente del ángulo que nos habían dado, ¿no? Exacto, el ángulo, la tangente del ángulo que nos mencionaron en el problema. La C, por ejemplo, que sabemos que aparece aquí en la fórmula general, es esta resta. Ahí sería 2.4, creo era, ¿no? Menos 3.5 o algo así, ¿no? Bueno, expresado de forma numérica, sí. Expresado de forma numérica seguramente será ese valor. ¿Les conviene trabajar con números dejando solo a X dentro? No veo por dónde X dentro. O sea, tenemos todas las demás incógnitas, solamente nos falta encontrar X. Si Exacto. sustituimos los valores que conocemos, no nos resultaría más fácil. O sea, al fin y al cabo, al momento de dejar todo, bueno, de resolver, tendríamos valores en términos de X. Creo que sería la oración o la frase va al revés. Dejaremos a X en términos de Ah, todo lo sí, demás. sí. Ok. Entonces, bueno, recordemos que aquí la idea en este problema es construir el modelo lo más general posible. Y aquí está el modelo. Así se ve la ecuación que nos permite conocer a qué tan alejado se tiene que colocar el jugador para que logren cestar, sabiendo el ángulo de disparo, la velocidad con que realice el lanzamiento, la altura del lanzamiento y la altura a la cual se encuentra la canasta. Esta es la ecuación general, la que estamos aquí viendo en la pantalla. Si ustedes quieren ya darle un valor numérico a los parámetros que ahí aparecen, lo pueden hacer. Porque el problema les está dando esos valores. Pero si no fuese así, si en un problema no les dijera numéricamente esas cantidades, esta sería la ecuación a la que tendrían que llegar. ¿Y de esa forma se quedaría, profe? Así se quedaría la fórmula general para el problema. O sea, si llegan a esta ecuación, ya lo de menos es sustituir los valores. Lo importante es llegar a esta ecuación. Eso es lo que realmente importa. Porque si no llegamos a esta ecuación que nos dice cómo determinar la cantidad de X, pues no importa que nos den valores numéricos. No llegaremos al resultado que es correcto. ¿Sí es claro lo que les estoy, el mensaje que trato de indicarles aquí? Sí, o sea, entender de dónde viene la fórmula, ¿no? Exactamente, es correcto. Ya como último paso, como les menciono, ya pueden ustedes hacer las sustituciones. Ah, pues ¿cuánto vale alfa? 35 grados. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Ah, pues 12 metros sobre segundo. Y así las otras posiciones, X, Y0 y F. Pero eso, digamos, ya es la parte final. ¿Vale? Entonces aquí está, esa sería la solución general. Y eso también para que, digamos, se vayan acostumbrando, nos vayamos quitando ese miedo que a veces tenemos, que igualmente pasé por ello, de que cuando en un problema no nos dan valores numéricos, no sabemos qué hacer. Como que se nos cae el mundo y entramos en pánico y nos bloqueamos. Y vean que aquí pues el procedimiento no, bueno, al menos no sé si les ha parecido complicado. ¿Ha habido alguna complicación en el desarrollo de este ejercicio hasta ahora? Pues realmente no, solo es como de analizar bien y Ajá.
como que poner en contexto qué es lo que tenemos que despejar o qué podemos ocupar de las fórmulas. Exacto. Eso, claro. A veces es lo que nos cuesta más trabajo. Como que dar ese paso del hacer el análisis. ¿Cómo con toda la información que me está diciendo el problema? Porque a veces nos sueltan un montón de datos y analizarlos y dar el paso a cómo ocupo esos datos es donde a veces hay una brecha muy grande. Y bueno, si ustedes van realizando ejercicios de ese estilo, esa brecha se irá haciendo cada vez más pequeña. Su capacidad de análisis se va a ir incrementando. Y eso es muy importante porque pues en sus siguientes cursos es lo que necesitan. Esa capacidad de resolver problemas de forma analítica. Bueno, entonces, ya está. Mediante este procedimiento, vean, los 4 valores conocidos, numéricamente o no, fueron posición inicial de lanzamiento, ángulo de disparo, velocidad inicial y posición final o altura de la canasta. Y son los mismos que aparecen aquí. Vean que el tiempo, la variable del tiempo, ni sus luces, porque no es necesario. El problema ni siquiera lo mencionó. No nos dijo, la pelota tardó 15 segundos en llegar. Porque vean, no es necesario tener ese dato. ¿Continuamos con el análisis o hay aquí alguna pregunta? No, profe, ninguno. Vale, ok. Bueno, entonces ya tenemos la ecuación. Pero ahora, ¿qué notamos en esta expresión? Que hay el famoso más menos. ¿Eso qué significa? Que hay 2 valores para x, ¿no? Sí, profe. Hay 2 valores para x. Entonces, ¿cuál de esos valores nos quedamos? ¿O cuál es la interpretación de esos 2 posibles valores que aquí aparecen? Bueno, aquí como les Que menciono, puede ser ajá, sí, X hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? ok, similar. De hecho, es casi seguro que si ustedes sustituyen los valores numéricos del problema, van a tener 2 raíces reales positivas. Es muy seguro que van a obtener 2 raíces reales positivas. Por ejemplo, por decir un número, tal vez les dé el primer resultado 2 metros. Y el siguiente, un x2, que les dé 6 metros, por ejemplo. Y entonces la siguiente pregunta ahora es, bueno, ¿y ahora qué hago con estos 2 valores? ¿Con cuál me quedo? ¿Y cuál sería la razón para tomar esa decisión? ¿Para quedarnos con x1 o con x2? Bueno, regresemos al problema. Vean, le estamos diciendo a la ecuación, pensando como si fuese un ser vivo, que queremos que la posición de la pelota sea YF, ¿cierto? En el eje Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Es lo que le estamos diciendo a la ecuación. Sí. Aquí cuando hicimos esa sustitución, le dijimos, quiero que la posición final de este balón sea YF. Ok. Pero si analizamos la situación, vean, hay 2 momentos en la que la pelota pasa por esa posición. La primera es cuando va subiendo. Vean, aquí va el balón, sale de este punto, sube, y en este lugar está ubicándose en la posición YF. Y de forma horizontal avanzó y se ubicó en la posición que vamos a llamar X1. ¿Pero esa es la que necesitamos? No. No. Así es. No es la que necesitamos porque el balón no ha encestado. No ha llegado a la canasta. Entonces tenemos que este balón siga avanzando
suba y después descienda, y ahora sí, llega a la canasta. Se está encontrando nuevamente a la misma altura YF, pero ahora en una posición X2. Por lo tanto, ¿con cuál de los dos valores nos vamos a quedar? Si estos fueran los resultados numéricos. ¿2 o Con, 6 metros? con 6. 6 metros, exacto. Con la posición o el valor más grande. Con ese valor es con el que hay que quedarnos. La otra solución, si es posible, sí va a ocurrir. O sea, X1 igual a 2 metros, por ejemplo, sí tiene sentido físico, pero no es el que necesitamos. O sea, se Es- puede decir que ahí en esa línea punteada que tiene en el problema, Ajá, el 2 metros es cuando lo alcanza por primera vez, pero no sí, está en la canasta. exacto, Y el 6 metros se podría decir que es cuando ya lo alcanza otra vez, pero ya es cuando va descendiendo y ya está en la canasta. exactamente. Es correcto el comentario. Así que en un problema similar a este, uno tiene que, por ejemplo, como en este caso, recurrir a la figura, volver a entender el problema para decidir. ¿Por qué nos decidimos por una u otra solución? En el caso de la fórmula general. Aquí la decisión evidente es porque queremos conocer la posición en la que la canasta está descendiendo, porque es cuando se encuentra ya llegando a encestar el jugador. Mientras, no. Así que hay que elegir en estas dos posibles soluciones el valor más grande. Profe, no escuché bien, pero ¿cómo llegó a 2 metros y 6 metros? No escuché bien esa parte. Aquí yo supuse estos valores para poder explicar eh, qué es lo que está sucediendo. No sé si se alcanzó a escuchar la explicación, que tiene que ver con la fórmula general. Sí, es así, nada ¿Sí? más mi duda era con esos dos valores. Ok. Sí, eso yo me los inventé para ejemplificar las posibles soluciones que pudieran ustedes obtener si hacen la sustitución de los valores. Oye, sí, gracias, profe. ¿Sí de nada? Bueno, podrían ustedes, tal vez, se me ocurre un otro problema similar a este, en el que les pidieran a ustedes, no sé, determinar en qué posición se encontró el objeto en cuestión, cuando de forma vertical se ubicaba en una altura determinada. Vean que ahí la pregunta está cambiando, porque ahora les está sugiriendo que lo que hay que fijar es la altura. Y si la parábola es como esta, va a haber dos valores en el eje X para los cuales ese objeto se encuentra en la altura deseada. Y entonces ahí la solución que ustedes tendrían que dar como resultado son los dos valores de X, X1 y X2. Pero eso es porque el problema sí se los está planteando. ¿Vale? Eso es lo que entonces aquí estábamos diciendo con este último mensaje. Sabemos que al resolver una ecuación cuadrática, generalmente vamos a toparnos con dos valores. Generalmente. A veces con uno. Pero bueno, suponiendo que aquí existe de hecho vamos a encontrar dos valores distintos. Uno de esos valores, que vamos a llamar X1, corresponderá a la posición en el eje X, en el cual la pelota alcanza la posición XYF, pero cuando va subiendo. El otro valor que vamos a nombrar X2 corresponde al momento en que va bajando. Y es cuando ya está llegando a la canasta.
Y entonces nos vamos a quedar justamente con ese valor x2 que nos esté indicando que la pelota ya está descendiendo. Y bueno, ¿qué más podemos hacer con este valor? Pues si ya conocemos la posición x2, podemos conocer el tiempo que tarda la pelota en salir desde la palma del jugador hasta llegar a la canasta. Lo único que hay que hacer es, en esta ecuación t, vean, sustituir el valor de x2, lo que ustedes obtengan numéricamente, si lo quieren hacer. Y ahí está. Si sustituyen x2, ¿qué estarán encontrando? El tiempo que tardó este balón en salir de esta posición y llegar a este punto. ¿Qué pasa si sustituyen x1? Si por error meten aquí x1. Tendríamos el tiempo, pero a la mitad se podría decir también. A la mitad, es decir, aquí, O el punto máximo, No. ¿no? Que también corresponde. o al punto máximo, aquí. A ver, ¿seguros? A ver, No. piénsenlo con cuidado. Sería la primera vez que llegó a esa altura, ¿no? Exacto. Así es. Si ustedes sustituyen en la ecuación del tiempo el x1, estarían obteniendo el tiempo que tardó esta pelota en salir de este punto y llegar aquí. Nada más. Porque en esa posición, en el eje X, estamos en x1. Y si evalúan x2, en esa ecuación para el tiempo, estarían conociendo el tiempo que sí esta pelota tardó en todo el recorrido que realizó. Desde que sale de las manos del jugador hasta que llega a la canasta. Eso es lo que estaría pasando. Si ustedes sustituyen o bien x1 o, como sería lo ideal, sustituyen x2 aquí. Pero el que nos interesa es el tiempo completo. Bueno, pudieran ustedes estar interesados en ese tiempo completo. Así que hay que utilizar x2. Ok, profe, se entiende. Y ahora ahora calcular el ángulo con el que entró, ¿no? Exacto. Entonces ya acabamos con el primer inciso. Ya tenemos la expresión general para situar a este jugador. Entonces, ¿qué aplicación podríamos darle a esta ecuación? Así, por muy fea que se vea. Pues podríamos hacer como podríamos implementarlo, por ejemplo, para hacer un estudio acerca de la posición más óptima a la cual se tiene que encontrar un jugador, sabiendo, por ejemplo, con qué velocidad promedio ejecuta los tiros, con qué ángulo de disparo. Y es más, hasta podremos personalizar el resultado porque podríamos tomar en cuenta como posición inicial la máxima altura que extiende los brazos cada jugador. Y cada jugador, pues puede ser, es único. No todos, en un mismo equipo, no todos realizan los tiros desde la misma altura. Sí, se podría ocupar para que fuera un estudio personalizado para cada jugador. Exacto. Aquí eso lo Tien- único que podría variar sería la altura inicial, Y inicial sí, y, y la velocidad que lanzan cada jugador en promedio. exacto. En promedio podemos, variaría. Cada jugador no lanza con la misma velocidad. Entonces, vean, esto pues, para los que le ven potencial a esto, pues podría ser la base para proyectos tecnológicos que busquen, pues, no sé, alguna mejora en el rendimiento de un equipo para, no sé, mejorar los puntajes, para que se ubiquen lo más a la distancia más óptima para que puedan realizar tiros.
Por ejemplo, ¿no? En este contexto del problema de este jugador. Sí, por esa razón, obtener modelos es muy importante. Porque este resultado se puede aplicar ya no con no solo a los datos numéricos que el problema en sí les está dando, sino puede ser válido para cualquier otra situación. Entonces, bueno, no sé, algo así podrían alguien pensar los que tienen la famosa mente de tiburón. Bueno, ¿cómo calculamos ahora la velocidad, el ángulo? El ángulo. A ver, echemos un vistazo. Inciso B. ¿Con qué ángulo con respecto a la horizontal entró el balón en la canasta? Ya habíamos comentado algo al respecto. El ángulo con el que ese balón va a llegar a encestar aquí corresponde a la dirección del vector velocidad. A veces esto no es muy claro, no es tan evidente, pero es lo que está pasando aquí. ¿Y cómo determinamos entonces esa dirección? ¿Cómo determinamos la dirección del vector velocidad cuando este balón está llegando a la canasta? Creo que había una fórmula, ¿no? Donde incluía el ángulo. Solo hay que despejarlo, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, en las ecuaciones que estamos utilizando como las básicas, aquí. Pues ahí tenemos ya. Se puede decir que en YF ya tenemos todos los valores, ¿no? Nada más hay que despejar T igual, como hace ratito. Ya tenemos también X. Ajá, o sea, en esa fórmula que ahorita está borrando, se puede decir que hay Ajá. que despejar seno. A ver aquí. Yo creo que hay que tener cuidado con las ecuaciones. En qué están representando cada ecuación que tenemos aquí y cada término en ellas. En estas ecuaciones, ese ángulo alfa, ¿a quién corresponde? ¿O qué nos está diciendo? Ese es el ángulo inicial, ¿no? Que nos da el problema. Exacto, es el llamado ángulo de disparo. Este que está aquí es el ángulo de disparo, que en el problema, numéricamente hablando, corresponde al valor de 35 grados. No es el ángulo que formará el vector velocidad al momento de llegar a la canasta. Entonces ahí, cuidado. Sí, no, a lo mejor lo podemos sustituir como seno de teta, digamos, es otro ángulo al final de cuentas. Va a ser otro ángulo, seguramente será otro ángulo, pero ¿cómo lo determinamos? ¿No sería primero sacar la velocidad para después de ahí ahora sí sacar el ángulo, la velocidad final? Velocidad final, ok. Entonces hay que concentrarnos ahora, poner nuestra atención en la velocidad final. Las ecuaciones de arriba ya las ocupamos, ya las agotamos. Ahora, recordemos, queremos calcular la dirección del vector velocidad final. Entonces, hay que ocupar las ecuaciones para el vector velocidad. Del lado derecho tenemos la componente X del vector velocidad. Y del lado derecho, la componente Y del vector velocidad. ¿Cómo las podemos ocupar para encontrar la dirección del vector velocidad? Eso está relacionado con el tema de vectores. No tendríamos que sacar su componente tanto su componente X y su componente Y, para Ajá. después de ahí, ahora sí, a partir de esos componentes ya podemos sacar el ángulo con la fórmula de la tangente, digo, la arcotangente entre el componente Y entre el componente X, pero primero obviamente se tiene que sacar los componentes X y Y de la velocidad final. Exactamente. Esa es la ecuación que tenemos que utilizar. Es decir, estos dos términos, los que están aquí encerrados en color rojo, por sí solos,
o sea, si las ocupamos de manera independiente, no vamos a conectar directamente con lo que el inciso B nos está pidiendo, sino lo que hay que hacer es lo que nos acaban de comentar. Recordando, esto tiene que ver con el tema de vectores. Para un vector genérico, aquí voy a poner un vector H, si me ocurre. Aquí está el eje Y. Para un vector H, con este ángulo, ¿cómo determinas la dirección de ese vector H? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Que en este caso el Exacto. cateto opuesto sería en el componente en Y y Sí, el cateto adyacente el componente en X. exactamente. A esta división le toman el arco tangente y eso es la dirección del vector. Tema de vectores. Entonces, ¿qué hay que hacer con estas dos ecuaciones? Las dos las tenemos que resolver, ¿no? Resolver ¿cómo resolver? Pero, a ver, por ejemplo, vamos a darle contexto a ese problema. Entonces, esta H no va a ser H, va a ser velocidad. Ahí está, velocidad. Velocidad final, además. Y entonces aquí, ¿por quién lo escribe? ¿Por quién cambiamos esto? Componente Y de la velocidad final. ¿Entre quién? Componente X de la velocidad final. Componente X, muy bien, de la velocidad final. Entonces, ¿qué hay que hacer con estas ecuaciones? Dividirlas, ¿no? Exacto, dividirlas. Para empezar, dividirlas. Dividir la ecuación de la derecha con la ecuación de la izquierda. Y a ese resultado, sacarle la tangente inversa. O el arco tangente. Así de simple. ¿Sí es claro? ¿Podría volver a repetir, por favor? Ok. Rezando aquí. Calcula para la velocidad final en cualquier instante de tiempo, el ángulo el valor de su dirección, dada por el ángulo θ, se calcula dividiendo la componente y del vector, velocidad, entre su componente x. Y después a esto se le calcula el arco tangente. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer con esta pareja de ecuaciones que tenemos aquí? Dividirla. Dividir este término entre este otro. Ya ¿Sí? vi por qué. ¿Sí? ¿Sí es claro? Así de manera muy simple, de manera muy, muy directa. Entonces aquí, bueno, desarrollo un poco el comentario para que pues, quede lo más claro posible. Vean, para conocer el ángulo con la que la pelota entra a la canasta, basta con conocer las componentes del vector velocidad final. Esa es la ecuación básica para conocer la dirección de cualquier vector, con dos componentes. Componente Y entre componente X. Pero aquí, ¿cuánto vale la componente Y? Velocidad inicial por el seno del ángulo alfa menos G por T. ¿Y cuánto vale la componente X de este vector velocidad? B0 por el coseno de alfa. ¿Y ahí está? A esta expresión le calculan el arco tangente y ya están conociendo el ángulo con el que la pelota
llega a la canasta. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Vamos a conocer el ángulo en el primer cuadrante y lo tenemos que restar a 360 o ya nos va a dar directamente en el cuarto cuadrante? Ok, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Todo va a depender de qué tiempo evaluemos aquí. Porque como ven, el ángulo va a quedar en términos del tiempo. ¿Qué tiempo tendremos que evaluar para que la misma ecuación nos regrese un valor negativo que nos indica, que nos estaría indicando que el balón pues va cayendo? Tendríamos que evaluar este tiempo. ¿Sí lo notan? Con x2. Sí, profe. ¿Sí? Porque al evaluarlo, si ustedes hacen, aquí yo lo voy a dejar de forma así algebraica, pero si lo quieren hacer de forma numérica, cuando sustituyan el valor de x2 en esta ecuación, les va a dar un cierto tiempo, un valor para t. Ese tiempo les está diciendo cuánto tiempo ha pasado desde que la pelota se lanzó hasta que llegó a la canasta. Pero ese es el mismo tiempo para el cual el vector velocidad está haciendo este ángulo θ, que es el que estamos buscando acá, arriba. Bueno, en la pizarra. Aquí arriba en la pizarra. Así que, por lo tanto, ya de manera un poco más precisa, aquí esta es x2. Esta será la ecuación que nos dice el ángulo. Si ustedes están interesados en algún otro tiempo, pues evalúenlo aquí. T igual a 0, T igual a 1 segundo, T igual a 3.5 segundos. Y el resultado que van a encontrar es el ángulo el ángulo que está haciendo el vector velocidad en ese justo momento. ¿Sí queda claro entonces lo que estaría sucediendo aquí? ¿Puede volver a explicarlo, por favor? ¿Qué parte, perdón? ¿Cómo llegó a lo de abajo? Ah, ok. Esta ecuación, ¿sí es claro de dónde se obtiene? Sí, es así. Ok. Ahora, nosotros estamos queriendo obtener el ángulo que hace el vector velocidad justo cuando está llegando a la canasta. Entonces, ¿cómo podemos, qué valor debemos sustituir en la ecuación para que obtengamos ese ángulo que estamos buscando? Bueno, pues todo va a depender del valor tiempo que aquí sustituyamos. No puede ser cualquiera. Tiene que ser el tiempo, el instante de tiempo en el que tenemos la seguridad de que el balón está llegando a la canasta. Bueno, pues hace unos minutos dijimos que ese tiempo se calcula de esta forma. Entonces, sustituyendo esta expresión, esta ecuación del tiempo con x2, porque x2 es esta posición donde ya el balón está en la canasta, lo sustituimos aquí. Sustituimos en esta ecuación de arriba y desarrollamos y llegamos a esto. Hacemos un poco de álgebra. Se puede decir que se saltó las operaciones algebraicas. Sí, unas operaciones algebraicas bastante simples. Por ejemplo, en esta ecuación que tenemos aquí arriba, vean, les queda B0 por el seno del ángulo alfa entre B0 por coseno de alfa. B0 por coseno de alfa. Menos G. Pero T, ¿cuánto vale? Bueno, de la ecuación anterior dijimos que era X cuadrada. Bueno, voy a ponerlo así. Perdón, X2, no X cuadrada. X2 sobre PO por coseno del ángulo de disparo. Coseno de ángulo alfa. Pero aquí hay otro. Vean, aquí hay uno. Entonces aquí lo pongo. P0
por coseno de alfa. Y esto entre 1. O entre G, si lo quieren poner, ¿sí? Entre con G aquí arriba. Y entonces, bien, este B0 se cancela. Seno de alfa entre coseno de alfa da la tangente. G por X2, aquí está arriba. Y abajo tenemos el cuadrado de B0 y de coseno de alfa. Sí, profe. Sí, profe. ¿Vale? ¿Ya están? Ya tenemos nuestro resultado para este problema. Si ustedes sustituyen los valores numéricos, ya tendrían el valor numérico de ese ángulo alfa. Profe, ¿Sí? X2 es el tiempo en la posición 2, ¿verdad? O sea, ese es el resultado que obtuviéramos de sustituir nuestra fórmula de la posición. No, espere, no. O sea, sí, obtenemos primero la posición, luego obtenemos el tiempo. Sí. Pero ese X2 hace referencia al A tiempo en esa posición. posición. A Ah, la posición. Ya es a la posición. Ya es la posición. X denota posición. Aquí está. X denota posición. Esta X2 es la que se obtiene de la fórmula general. sí. Es uno de los dos posibles valores. X1 o X2. Nos vamos a quedar con el valor más grande para X. Como en el ejemplo que dio, digamos que es X2 suponiendo que sea 6, es eso, ¿no? Ajá, exacto. El problema que yo me inventé, o los resultados que yo me inventé, cuando les di 2 y 6 metros, sería quedarnos con el de 6 metros. Entonces, si lo sustituyen aquí, estarán encontrando el ángulo que el vector velocidad está formando cuando está descendiendo justo y llegando a la canasta. Y si por algún error sustituyen X1, aquí, lo que estarían conociendo sigue siendo la dirección del vector velocidad, pero ya no cuando está llegando a la canasta, sino cuando está subiendo aquí, este ángulo. Pero ese sí lo obtenemos. Si sustituyen X1, pero no es el que queremos. Queremos cuando ya está llegando a la canasta, es decir, cuando la pelota está en la posición X2. Por lo tanto, aquí hay que utilizar X2. Es decir, el resultado numérico más grande que ustedes obtengan de la fórmula general. Ese es el que hay que sustituir en esta última ecuación. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí, jóvenes? Sobre todo este problema de este jugador, todo lo que hicimos o todo lo que analizamos. ¿Vamos a hacer otro ejemplo? Sí, vamos a realizar otro ejercicio al respecto, con este tipo de dinámica. Pero lo vamos a hacer en unos 10 minutos más para que pues, demos un receso. Vale, profe. ¿Ok? Sí. Bien, entonces si no hay ninguna otra pregunta sobre este ejercicio en particular, damos inicio a un receso y entonces en unos 10 minutos nos incorporamos nuevamente. A las 12:03. Sí, profe, está bien. Bien, jóvenes, entonces nos vemos en unos minutos más.